Vamos a dar paso ahora a Pablo Carrasco, al ingeniero Pablo, que viene de nuestro país vecino de Uruguay. Es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía, la UDELAR, maestría por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, cursos de doctorado por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor de la Cátedra de Cereales y Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía, UDELAR entre el 81 y 91, asesor de empresas ganaderas entre el 92 y 99, consultor en ganadería en Paraguay, Panamá y Angola, creador y actual director de Conexión Ganadera, empresa que conecta inversiones a la ganadería de Uruguay, elegida por Endeavor como la empresa para postular a Endeavor Internacional a Uruguay. Candidato a empresario del año del 2018, columnista agropecuario de Diario, El Observador, padre de 5 hijos, participante de las tertulias en Perspectivas. Así que otro aplauso más y Pablo, muchas gracias por venir hasta acá. Hola. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la gente de AZ Group. La verdad que es un honor estar acá con ustedes. Y bueno, se supone que yo debería estar acá por ser emprendedor, pero realmente no soy de los que se crean esa... Cuando yo empecé con mi empresa, ni siquiera existía la palabra emprendedor, y me parece que lo que yo les voy a contar es una historia mucho más personal, mucha más doméstica, capaz que con el valor de haber me equivocado muchísimas veces y eso te hace un poco más sabio, pero y ahora que después de la charla de Nora me doy cuenta que todo eso que hice no tengo ni idea con qué parte del cerebro la hice. Entonces, no sobreestimen la palabra. Lo que sí realmente yo me he dado cuenta que los emprendimientos, las innovaciones que arrancan, ¿no? Pues yo les quiero empezar la charla diciendo cómo se arranca en mi caso y cómo se termina o se logra o se cierra el paréntesis para que un emprendimiento sea tal. Y que se arranca siempre con dos ingredientes que a mí me parecen fundamentales. Uno es que te pasen cosas que te descoloquen, ¿no? Yo trabajaba, como decía recién, como asesor de empresas ganaderas y mis torres gemelas desde el punto de vista laboral fue la Aftosa en el año 2001, en la tarde del 23 de abril del año 2001, el productor que asesoraba a mi señora y mi socia llama llorando diciendo que el análisis había dado positivo, y él tenía un tambo, y eso para mí me dejó de la noche a la mañana sin ninguno de mis trabajos, y bueno, y en la encrucijada de agarrar para las 8 horas o perseguir algún sueño. En realidad, tener una crisis, como alguien por allí lo decía en la primera charla, y venir a recomendarles a ustedes tener una crisis me da un poco de vergüenza, ¿no? Porque si hay algo que ustedes saben es sacarle jugo a estas caídas, a estos golpes, a estos pozos de aire y ir para adelante. Entonces, siempre que esto yo no lo elegí, lo decía Fernando Parlado cuando salió y para nosotros es un héroe de una magnitud increíble por haber salido de los Andes, pero él dijo, yo no quería estar ahí, y esto me pasó. Entonces, estas cosas a uno no siempre las elige, se las pone en el camino de la vida, el asunto es qué hacemos con ellas. Y la otra es, creo que me parece que es la mirada. Una innovación no está en un invento gigantesco, una innovación es mirar lo que todos estamos viendo y ver una cosa distinta allí, o verlo de una manera diferente. Este es un rodeo nuestro, de un campo de los que trabajamos, y ahí alguien podría ver desde los problemas de malezas, desde el campo natural, alguien podría ver los aberdinangos, otros podrían ver los Hereford. Lo que yo o nosotros vimos, y eso es
el segundo requisito, verlo de manera diferente, fue un activo apropiado para invertir, un activo financiero. Eso es lo que nosotros veíamos en ese momento en una vaca, y un activo que es difícil, muy difícil de superar, porque, bueno, ¿se acuerdan, no? 2001, WorldCom, lo tangible y tocable pasó a tener un valor diferente que los papeles y los balances de las empresas, por lo tanto eso era así. En Uruguay es con una trazabilidad individual electrónica, es completamente auditable, es fácil saber cuánto vale. Todas estas cosas, no todos los activos, si vos tenés una acción de una empresa, no es tan fácil saber cuánto vale esa empresa como si sabés cuánto vale una vaca diariamente en el diario, ¿verdad? Era líquida, dame 3 días y yo salgo de tu activo y se lo paso a otro. Y era, por lo tanto, por lo menos en Uruguay, una seguridad jurídica muy, muy importante. Entonces, el factor más importante y el que sustenta y hace única esta garantía es el crecimiento de esa garantía. La vaca prácticamente duplica su valor en un año y es la que paga todo, la que paga la comisión nuestra, la que paga la parte del inversor y la que paga el sustento del productor que recibe ese animal como un préstamo o un crédito. Esa recién es la mirada. Después había que pensar si un inversor frente a ese activo que no tenía tradición de entrar en él, si con ese activo el inversor iba a entrar o no. Y allí nosotros dijimos, bueno, la misión de Conexión Ganadera es que alguien que no tiene ni idea de la ganadería pueda hacer un negocio ganadero sin ocuparse y sin pagar costos de aprendizaje. Porque la tradición, por lo menos en Uruguay, es que los inversores sueltos por ahí en el medio del paisanaje, en general son blancos móviles, a lo que hemos embromado muchas veces, y somos todos macanudos, pero el poncho no aparece en muchas ocasiones y han sido víctimas de eso. Entonces, cuidar al inversor para que hiciera ese negocio sin que lo embromaran, sin ocuparse y todo demás, era el gran desafío. ¿Qué herramienta hay para juntar un productor con un inversor? Una muy vieja, muy histórica, por eso yo les digo, yo no inventamos nada. Es el negocio de capitalización o a parcería, que no sé cuál es el nombre que se le da en Argentina, donde alguien pone el dinero, compra animales y lo pone a producir y después se divide el fruto del agregado de valor. Ese contrato que es viejísimo tenía un serio problema, era uno ponía el dinero, el otro tomaba todas las decisiones e iban a medias. Prácticamente eran socios y se repartía, tú pones la plata pero no opines, yo decido todo y después el resultado lo compartimos. Eso generaba una necesidad de confianza entre las dos partes tal que era imposible de masificar si seguíamos por ese camino. Así que lo que cambiamos fue la distribución de riesgos. Yo puse dinero, quiero una remuneración fija por él. Tú, los méritos que tengas, cosechalos para ti y las culpas que tengas también. Esa fue la manera de hacer un contrato donde la parte del inversor es fija y la parte del productor ganadero es variable cuando se toma eso. Nosotros, en Conexión Ganadera, lo que hace es administrar. Era fundamental, además, no ser parte del negocio. Nosotros, por eso yo digo de la misión, que el que está haciendo el negocio es el inversor y yo lo estoy ayudando. Nosotros somos ilustres desconocidos como para que nos dieran dinero para que hiciéramos negocios con él. Así que siempre fue muy claro que quien hace el negocio es el inversor y quien recibe es el productor y nosotros lo único que hacemos es facilitar ese proceso para que ocurra. La otra parte, 2001 recuerden, ¿no? La otra parte era el productor agropecuario que tenía todas las condiciones para aceptar la idea porque estaban desfinanciados, le prohibían la entrada prácticamente a los bancos, la rentabilidad era bajísima, pero tenían un inconveniente que era que, esto es una manifestación del 13 de abril de 1999, bajo el eslogan rentabilidad o muerte, y por lo tanto
los productores ganaderos uruguayos llevaban años hablando mal de su negocio, como para que después nosotros pudiéramos venderlo. Y yo siempre lo comparo, si yo tengo un vehículo y soy un empleado de una oficina y todo el tiempo estoy hablando pestes de los problemas que tengo, es difícil que después yo se los pueda vender a algún compañero de la oficina. Bueno, acá nosotros con la ganadería habíamos hecho eso y en base a una confusión. Porque la ganadería, en todos lados, es una mezcla de negocios, no es un negocio. Hay un negocio de tierra que se lleva el 80% de la inversión, hay un negocio de ganado que se lleva el 15% de la inversión y hay un negocio con capitales de giro. El que se lleva el 80% es un negocio de bajísima rentabilidad aquí en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo, porque es correspondiente a la gran seguridad que significa la tierra, que solo puede crecer y todo lo que sabemos. Entonces, cuando se habla de rentabilidad, se está denunciando el enorme peso que tiene el activo tierra de bajísima rentabilidad en la totalidad del negocio. Nosotros no invitábamos al inversor a entrar en el negocio ganadero completo. Lo invitábamos a entrar en el animal, que es el motor de ese ómnibus, y el que mueve todo y el que paga todos los gastos del negocio, es el que sí puede pagar tasas más que interesantes al inversor. Y bueno, el resultado, podemos decir que es muy bueno, es un éxito, sí. Estamos administrando una cartera del entorno de los 60 millones de dólares en ganados. Tenemos 1000 inversores chicos, medianos, entre 30, 50 y 60 mil dólares. Un rodeo de 75.000 cabezas en unas 50.000 hectáreas administradas por nosotros. Y en este proceso tuvimos dos cambios y desafíos importantes. El primero fue que rápidamente lo que había empezado siendo un negocio en el que los animales los ponían otros productores, que eran criadores, por ejemplo, en un engorde, rápidamente fueron sustituidos por inversores. Y en aquel tiempo, en este negocio desprestigiado, desconocido para el ciudadano uruguayo, las tasas eran enormes, del entorno del 18%, eran nuestras LELIC, ¿verdad? Porque era la única manera de hacer entrar a la gente. Esas tasas hoy ya están en 7, 6, digamos, en la medida que el negocio se fue haciendo conocido, hubo gente que le contaba a otra que le había ido bien y pudimos crecer. Además, el crecimiento, como verán, es exponencial y yo diría hoy que no tiene techo. Y la otra decisión, nosotros cuando empezamos no existía la soja en el 2001, los productores estaban sin liquidez, todo eso cambió allá por el 2006-2007, los productores ya no necesitaban ganado, tenían liquidez propia, la soja expulsó la ganadería prácticamente de nuestro litoral y por lo tanto tuvimos que tomar la decisión de ser nosotros los que alojábamos los ganados que iban comprando los inversores y entonces el sistema tenía que ser un sistema rarísimo ganadero porque no íbamos a ser dueños de la tierra, la íbamos a alquilar, no íbamos a ser dueños del ganado, era de otros inversores, y solo íbamos a poner nosotros el capital de giro, ese 5%, para que el negocio entero funcionara. Y eso era un gran desafío, porque por un lado sabíamos que crecer poniendo solo el 5% de la inversión te permite crecer a una velocidad gigantesca, porque con muy poca plata vos colonizás enormes superficies, ¿verdad? Si un productor tiene 1000 hectáreas pobladas y las vende y lo único que pone es el 5% de capital de giro, de las 1000 se va a 40.000, ¿verdad? Bueno, ese era un desafío, pero ¿funcionaba? Sí, funcionó. Digamos, el campo, no olviden de que estábamos hablando de una rentabilidad suficiente para que empatara y le diera lugar al ganado que entraba a los inversores. Esto no era un negocio para ganar dinero. Y esto acá nosotros integramos los grupos CREA, simplemente el ingreso de capital o lo que te queda en la producción entre costos y producto en el eje de las X y en el eje de las Y la variabilidad.
Así que más arriba, más inestables los resultados, más a la derecha, mejores resultados, y nosotros somos esta empresa. Así que una empresa que es la mejor en materia ganadera, pero con esa particularidad. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Yo diría, si les tengo que decir una sola frase, es sin enamorarnos de las vacas, que es algo que nos complica, nos restringe enormemente las posibilidades. Así que nosotros con todo arrendado teníamos que tener animales en su fase de agregado de valor. Un ternero, una ternera cuando nace hasta la vaca gorda del frigorífico tiene fases que no agrega valor y fases que sí. Así que nosotros compramos animales preñados y vendemos terneros y terneras. Somos compradores de 7, 8 mil vacas por año, y eso en Uruguay es posible por el comercio de mercado. Y después el otro proyecto que surgió cuando, digamos, yo siempre digo, el plan de negocios era, vamos a ser grande porque a los grandes les pasan cosas. No teníamos otro detalle para nuestro proyecto. Pero sí sabíamos que ahí tenés la cría, la invernada, la faena del frigorífico, los aranceles para entrar a Estados Unidos y el valor que sube un novillo. Un novillo le deja $8 al criador, 42 al invernador, 40 se lleva la faena, 300 se lleva la aduana americana por aranceles, y después que cruzó la distribución y venta se lleva $900. Por lo tanto, salir del básico era importante. Y éramos grandes. Resultado, una marca de carne en Estados Unidos a la que le dimos el énfasis de carne a pasto y basamos toda la estrategia en ser diferentes, no en ser como ellos. Y eso nos llevó a irnos metiendo más para adentro y más para adentro. Pensábamos que íbamos a ir al puerto y alguien nos iba a comprar. Nada de eso sucedió. Es más fácil llevar armas a Estados Unidos que carne. Y los codazos están a la orden del día. La parte de final, los últimos 10 segundos de la carne, también nos tuvieron siempre presentes, porque ahí podés arruinar todo el trabajo que hiciste de atrás desde que nació el ternero. Y entonces esa función nunca la relegamos, siempre se lo dimos en la boca a nosotros en los shows. El resultado, ¿cuál es? Para nosotros, acá terminaba. Somos un ítem del menú, ahí está, del terruño es la marca, el segundo producto. Es el producto más caro, así que eso lo tenemos demostrado. Es el producto más caro del restaurante, es más caro que la langosta en Boston. Es decir, y sos un ítem de menú de algo que produce el Uruguay hace 100 años o 200 años, pero que nunca nadie en la otra punta de la cadena se había enterado. Nosotros creíamos que esto era el final y los restaurantes son un éxito para nosotros, pero queríamos entrar a los supermercados. Y allí ya no importa el producto, allí es lobby, codazos y otro tipo de cosas. Y solo les traigo este ejemplo. Verde Farm es una carne uruguaya orgánica, la nuestra es a pasto, no es orgánica, y veíamos llegar estos cuadriles a $7 la libra al supermercado, que lo volvía a envasar a $21 la libra en un pasaje de segundos. Por lo tanto, los intereses que hay acá atrás, los proveedores de los supermercados, porque nunca hablas con Dios, siempre hablas con los apóstoles, es un camino difícil. Para cerrar, ¿fue una buena idea? Sí. La idea final fue buena. Lo que yo quiero destacar acá es que si ustedes miran los 10 primeros años, y ese para mí es un número inamovible, entre mis socios y yo nos miramos las caras 10 años hasta que esto explotara, porque no había manera de apurar con propaganda la confianza que hoy le damos a los inversores de que si nos dan la plata se la vamos a devolver y van a tener un buen negocio. Y que lo difícil no fue que la idea fuera buena, ustedes ven, no alcanza, la idea fue muy buena, pero recién revienta 20 años después. Lo difícil es ser constante y tomar en los cruces de caminos decisiones muy difíciles, que se meta en un emprendimiento sepa
y perdón la palabra, que va a tener que decidir cosas jodidas. En mi caso, cuando quedé sin trabajo en Laftosa y me puse a esperar que este sueño reventara, mis padres me ayudaron a tal nivel que cuando mi padre muere yo ya había perdido todo lo que me tocaba heredar del campo de ellos. Esa fue la decisión. Y hoy con esta gráfica la hubiera tomado encantado, pero no la tenía esta gráfica el día que tuve que decidir hacerlo. Entonces, esas cosas van a ser difíciles. Y si algo yo rescato es la constancia y la constancia, porque tenemos que ser el que está arriba y no el que está abajo. Muchas gracias.